Bienvenidos a La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack, un ministerio de enseñanza que se enfoca en el amor incondicional de Dios y su gracia. En vez de sentir que tenía que huir de Dios y esconderme, sé que puedo correr hacia Él. La manera en que habló de deshacernos de la culpa y la condenación, que Dios no está enojado con nosotros, de verdad me bendijo. Y ahora con ustedes, Andrew. Bienvenidos a nuestra transmisión de los viernes de la verdad del Evangelio. He estado enseñando en Lucas capítulo 2, versículo 14, donde los ángeles cantaban alabanzas a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Eso no se refiere a la paz entre los hombres, sino que habla de la paz de parte de Dios a los hombres. Dios le declaró la guerra al pecado, y ayer usé el pasaje de Isaías capítulo 40, versículo 1 y 2, en donde Dios le dijo a Juan el Bautista que proclamara que la lucha había terminado y que su pecado había sido perdonado porque recibieron el doble de la mano de Jehová por todos sus pecados. Eso significa que la guerra terminó, la ira de Dios se terminó. Y cuando Jesús vino y cargó nuestros pecados, pagó la deuda que nosotros no podíamos pagar. Él pagó más de lo que nosotros debíamos. Jesús es tan santo, tan puro, que sabes, si tuvieras una de estas balanzas como las que tienen el punto de apoyo en el centro, y luego la barra y las pequeñas cosas que cuelgan de las cadenas en donde les pones pesos, y pusieras el pecado de la raza humana de este lado, y luego pusieras el sacrificio de Jesús aquí, seguiría así. El sacrificio de Jesús fue mucho mayor que los pecados de toda la raza humana, y no tiene comparación. Si entiendes esto, si entendieras que Jesús hizo un pago muchísimo mayor por nuestros pecados, entonces sería tan fácil para ti. Aunque sabes que no eres la persona que deberías ser, que no haces todo de manera perfecta, que sigues cometiendo errores, si te acercaras a Dios por medio de la expiación de Jesús, podrías entrar confiadamente al mismo trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. No porque hayas hecho todo bien, sino porque Jesús pagó un precio para que tuvieras la confianza para entrar a la presencia de Dios. Y sin embargo, muchísimos cristianos no tienen esa confianza, no tienen esa seguridad debido a que su propia conciencia los está condenando. Y sienten que Dios les está tomando en cuenta sus pecados, pero Dios puso todo tu castigo y mi castigo que merecíamos sobre Jesús. Además, déjame continuar aquí en el libro de Isaías, y ayer estuve mencionando que desde Isaías capítulo 40 hasta el capítulo 54, en realidad, más que eso, todo es profecía acerca de cómo Dios nos iba a redimir de nuestros pecados, no porque Él de alguna u otra manera nos ayudará a ser mejores personas, sino que hizo que Jesús cargara nuestros pecados y pagara por todo, y ahora tenemos una posición correcta con Dios y tenemos acceso a Dios y a su poder para vencer al pecado, no porque lo mereciéramos, sino que es un regalo. Ahora somos sus hijos, nos reconcilió consigo mismo al no tomarnos en cuenta nuestros pecados. Permíteme compartir algunas cosas del capítulo 52 de Isaías. Aquí habla de los beneficios de cuando Jesús vendrá y pagará por nuestros pecados. Y dice en el versículo 13, Isaías 52:13, He aquí que mi siervo. Esto se refiere a Jesús. Si tuviera el tiempo, creo que podría probarte esto, pero tendrás que creer lo que estoy diciendo o ve y estúdialo por tu propia cuenta. Versículo 13, He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, en otras palabras, es Isaías quien está profetizando a la nación de Israel, pero no creo que esté limitado solo a Israel. Es Dios profetizando a su pueblo. Y ahora en el Nuevo Testamento, los gentiles fuimos incluidos en la iglesia. Creo que podré decir que esto es para aquellos que aceptamos a Jesús. Como se asombraron de ti muchos. En otras palabras, quienes se asombraron del sufrimiento por el cual atravesó la nación de Israel. Hay personas que quizás estén abrumados por cuanto han sufrido. Y debido a que hemos sufrido, Jesús sufrió. Él cargó nuestro castigo. Así que, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres.
La palabra parecer es una palabra que no usamos mucho hoy en día, pero significa rostro. El rostro de Jesús fue desfigurado más que el de cualquier otro hombre. Y esa es una afirmación importante. Sabes, tan solo en mi vida, en mi limitada experiencia, recuerdo un hombre que venía una ocasión y tenía una toalla sobre su rostro. Su nombre era Winston Churchill. Nunca olvidaré eso debido a su nombre. Y en fin, vino y estaba hablando conmigo e intentaba decirme algo, pero tenía una toalla sobre su rostro. Y en realidad no podía entenderle. Solo lo miré y le dije, mira, lo siento, pero no te puedo entender. Vas a tener que quitarte la toalla para hablarme. Y cuando se quitó la toalla, el cáncer le había carcomido su nariz y sus mejillas, y había perdido gran parte de sus labios y era un aspecto grotesco. Había fluidos que se derramaban y era algo terrible. Me refiero a que terrible. Y me pidió que orara por él. En esas mismas conferencias había venido conmigo un hombre a quien el cáncer le había carcomido su ojo y ese cáncer le había invadido el lado izquierdo de su rostro, y toda su cara estaba deformada. Hablo de que eran cosas terribles y sin embargo aquí dice que el rostro de Jesús fue desfigurado más que el de cualquier otro hombre. Así que fue más desfigurado que ese hombre con la toalla sobre su rostro, más que ese hombre que había perdido su ojo y el lado izquierdo de su rostro. Jesús se desfiguró más que eso. Y el resto de este versículo dice, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Si lo lees en la Nueva Versión Internacional, dice que ni siquiera parecía humano. No se le reconocía como un ser humano. Sabes, ha habido algunas películas que presentan a Jesús golpeado por los romanos, y me refiero a que lo muestran de manera brutal, y la manera en que sufrió es repulsiva. Y sin embargo, con esas cosas, cuando colgaba de la cruz, en las películas aún tiene apariencia de ser humano. Pero aquí dice que su rostro fue desfigurado más que el rostro de cualquier otra persona que haya existido, más que la de los hijos de los hombres. Su cuerpo, tanto que no era reconocible como humano. Ahora déjame plantearte que ninguna cantidad de golpes físicos por los romanos, ni la crucifixión pudieron haber causado eso. Pero ¿sabes a lo que se refiere? Usamos ese versículo en 2 Corintios 5:21, que Dios lo hizo pecado por nosotros. ¿Sabes? El pecado afecta a las personas. Les causa cosas terribles. Puedes reconocer a las personas que han vivido una vida dura. Me refiero a que lo puedes ver en su rostro. El pecado le da una entrada a la enfermedad y a la dolencia. Dice que todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, por cuya herida fuimos sanados. Cuando esas heridas cayeron sobre él, literalmente tomó nuestras enfermedades y dolencias sobre su propio cuerpo. Hablaremos de eso en un momento en Isaías capítulo 53. Hay un libro que habla de que existen 39 categorías principales de enfermedades y dolencias. La profesión médica las ha dividido en 39 categorías. Jesús recibió 39 heridas para cubrir todas nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Cuando Jesús fue golpeado, sí, su cuerpo fue brutalizado, pero la realidad es que toda la enfermedad, toda la dolencia de la raza humana, desde los tiempos pasados hasta los tiempos en el futuro, toda la enfermedad, toda la dolencia que la raza humana ha lidiado alguna vez, entró en el cuerpo de Jesús. Sabes, he visto gente que he olvidado cuál es el nombre apropiado, pero la retención de agua en el cerebro y su cabeza se hincha y su cabeza se deforma. He visto a gente que tenía, creo que se llama elefantiasis, donde parte de tu cuerpo que se hinchan y literalmente los tobillos de la gente son así de grandes. Y así podríamos seguir con las enfermedades. Cada enfermedad, cada dolencia que alguna vez ha afectado a la raza humana como resultado del pecado, Jesús las cargó. Jesús no solo tomó el pecado en teoría, solo una pequeña muestra de él, sino que tomó la medida completa del pecado que cada persona que ha vivido en este planeta entró en su cuerpo, entró en su alma, sintió la vergüenza, la deshonra, la contaminación que tú y yo hemos sentido alguna vez, multiplicada por miles de millones de personas.
sintió eso en su alma, pero su cuerpo físico fue desfigurado de tal manera que su rostro era peor que el de cualquier otra persona que haya vivido. Su cuerpo estaba tan desfigurado que ni siquiera parecía humano. Te diré que hablamos de que Jesús murió por nuestros pecados, y lo hemos escuchado muchas veces, pero la mayoría de la gente nunca ha dejado que esto eche raíz en ellos. No entienden todo el impacto de esto. Sabes, recuerdo cuando salió la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. Hubo un amigo con el que hablé al respecto y lo impactó tanto que tuvo una revelación. Tuvo una nueva profundidad de su relación con Dios, así que estaba diciendo que fue una experiencia que le cambió la vida. Así que cuando me habló al respecto, fui a ver la película con la expectativa de tener esa clase de encuentro y ser sobrecogido por la expiación que Jesús nos proveyó. Y sin embargo, recuerdo que estaba sentado en ese cine viendo esa película, y no digo que sea mala, no estoy criticando a Mel Gibson ni a nadie, pero me decepcionó la manera en que representaron la expiación de Jesús. Me refiero a que fue brutal. El mismo Mel Gibson dijo que si él hubiera mostrado la crucifixión y el sufrimiento de Jesús de una manera tan gráficamente malo como él lo piensa que está representado en la escritura, entonces la película no hubiera sido clasificada como R, hubiera sido clasificada como X o doble X, y nadie habría ido a verla, así que tuvo que bajarle la intensidad un poco para que no fuera clasificado como X. Así que él admitió que fue peor que lo que representó, pero no importa cuánto represente ese sufrimiento físico. Eso no muestra el ámbito emocional y del alma, la vergüenza, la culpa que Jesús soportó, y nadie ha representado cada enfermedad, ni cada dolencia, ni cada vileza que le ha sucedido a la gente. Desmembramiento y todo lo demás, nadie ha representado esto. No sé cómo podría representarse. Así que mi punto no es que estoy en contra de Mel Gibson ni nada por el estilo, pero estoy diciendo que estos versículos muestran que la expiación de Jesús, lo que él sufrió, fue infinitamente mayor a lo que cualquiera de nosotros pudiera llegar a comprender. Pero aunque no creo que yo comprenda la plenitud de esto, creo que por medio de las Escrituras he visto que Jesús sufrió tanto que ya no hay nada más que yo pueda sufrir. Aquellos que sienten que la guerra continúa, que Dios sigue molesto con ellos, y aunque sí han hecho a Jesús su Señor y si murieran irían al cielo y están seguros de eso, pero simplemente no pueden creer que Dios los va a tratar como si nunca hubieran pecado. No pueden creer que Dios va a responder a sus oraciones, que Dios haría cosas por ellos porque son tan indignos y no lo merecen. Cualquiera que diga eso, nunca se ha dado cuenta de lo que Jesús pagó. Si alguna vez pudiéramos vislumbrar que Jesús pagó infinitamente más de lo que nuestros pecados exigían, si pudiéramos entender hasta qué punto sufrió, te convencerías de que no te queda nada por sufrir. No hay razón para que te acerques a Dios sintiéndote como, oh Dios, soy tan indigno. Bueno, sí, si pudieras de alguna manera u otra dejar de lado que naciste de nuevo y separarte para que solo seas cuerpo y alma y te separes de tu espíritu, bueno, sí, no merecemos las cosas de Dios. Estoy de acuerdo con eso. Pero no soy solo un cuerpo y un alma. Tengo un espíritu que nació de nuevo y estoy en Cristo. Y ahora soy hecho la justicia de Dios en Él. 2 Corintios 5:21. Y debido a este sacrificio que Jesús hizo por mis pecados, no honra a Dios que yo vaya por ahí diciendo soy un viejo pecador salvado por la gracia. No, yo era un viejo pecador, pero fui salvo por la gracia, y ahora he sido hecho la justicia de Dios, y es humildad que yo diga, Padre, yo no lo merezco por mis propias fuerzas, pero lo recibo. Jesús pagó por ello. Él pagó más de lo que yo tenía que pagar, y debido a ello, puedo entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso honra a Dios. Pero andar por ahí sintiendo que, oh sí, Jesús, sé que sufriste, pero yo también tengo que sufrir, porque soy tan indigno y he hecho tantas cosas malas.
No, eso no honra a Dios. Sabes, si de alguna manera pudieras imaginarte que yo fuera Dios y si te amara tanto que literalmente tomara a uno de mis hijos y lo sacrificara, pusiera toda mi ira, todo mi castigo, todo mi odio por tus pecados sobre mi hijo, y lo crucificara y lo viera morir para poder aceptarte. En primer lugar, ni siquiera puedo imaginarme amar a alguien tanto como para hacerle eso a mi hijo porque te amo. Pero si de alguna u otra manera yo pudiera amar de la misma forma en que Dios lo hizo, y si sacrificara a uno de mis hijos por tus pecados, no lo haría si no cubriera el costo total. Si solo pagara una parte de ello y lo hiciera solo para poder tolerarte. Pero sigo molesto y seguiré sin contestar tu oración y seguiré sin tratarte tan bien como pudiera porque también has hecho cosas malas. No habría sacrificado a mi hijo a menos de que pagara el precio, a menos de que resolviera el problema. Te aseguro que así es como Dios lo ve. Quizás seas un desastre, quizás hayas hecho cosas terribles, quizás sigues haciendo cosas terribles. Pero si en verdad has hecho a Jesús tu Señor, Dios puso tanta ira, tanto castigo, tanto rechazo sobre Jesús, que ya no queda más ira en Dios para ti. Permíteme compartir algo del Nuevo Testamento y voy a regresar a Isaías y seguir hablando sobre esto. Pero déjame ir a Juan, capítulo 12. Y Jesús, justo antes de su crucifixión, en el versículo 28, entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. ¿Sabes? Esta es una verdad lateral, al punto al que estoy llegando. Pero aquí hay gente que escuchó la voz audible de Dios, y sin embargo hay algunas personas que pensaron que era solo un trueno. ¿Sabes? Si no estás dispuesto a creer en Dios, incluso si escucharas una voz audible, encontrarás alguna manera de decir, bueno, eso fue un trueno que se oye como si alguien hubiera hablado. ¿Sabes? La gente que no quiere creer no puedes forzarla a creer. La incredulidad es una situación crónica que una vez que una persona tiene un corazón lleno de incredulidad, podría haber una voz audible de Dios, una manifestación visible o lo que sea, y de alguna manera u otra lo descartaría. La gente vio a Lázaro resucitado de entre los muertos. Había estado muerto por 4 días y ya apestaba. Y sin embargo Jesús lo levantó de entre los muertos y hubo gente que lo vio y corrió inmediatamente con el sumo sacerdote y tomaron consejo de cómo podían matar no solo a Jesús, sino cómo matar también a Lázaro. Te hablo de que la gente que no quiere creer no creerá. No se le puede obligar. Así que hubo gente que lo malentendió por completo. Y en el versículo 30 respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo que será hecho fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Sabes? He escuchado que se ha predicado muchas veces sobre el versículo 32. Hubo un tiempo en el que yo creía que si predicabas correctamente, si realmente glorificabas a Dios y predicabas correctamente, Dios atraería a toda la gente hacia ti. Y a partir de eso esperaba tener grandes multitudes de personas que vinieran a la predicación que estaba dando porque yo estaba glorificando a Dios. Esa misma lógica llevaría a la gente a creer que las iglesias más grandes son las que más glorifican a Dios, porque si predicas a Cristo, si realmente lo exaltas correctamente, Él atraerá a todos los hombres a sí mismo. No se refiere a esto. Las iglesias más grandes de hoy en día no son las que están predicando el mejor mensaje. Y hay iglesias grandes. No estoy diciendo que Dios solo está en las iglesias pequeñas, sino que estoy diciendo que puedes mirar algunas de las iglesias que tienen las grandes multitudes, y es porque han dejado de predicar el evangelio, porque están predicando un evangelio mezclado. Tienen personas que no están verdaderamente comprometidas con Dios. No se puede decir que si se predica correctamente, se atraerán a las grandes multitudes. Si ves este versículo en la versión King James en inglés, dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos los hombres atraeré a mí mismo.
La frase todos los hombres está en cursiva, que los traductores de la versión King James en inglés lo hicieron. Es que si tenían que agregar una palabra o algo que no estaba en el lenguaje original, lo ponían en cursiva para poder ser honestos y mostrar que eso no estaba en el lenguaje original. Y sabes, no existe una traducción palabra por palabra de un lenguaje a otro. A veces hay que añadir palabras para aclarar el significado. Como por ejemplo, cuando Jesús salieron a arrestarlo, le dijeron, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús de Nazaret. Y él dijo, yo soy. Pero la palabra está en cursiva. Lo que en realidad dijo es, yo soy el gran yo soy. De Éxodo capítulo 3, versículo 14. Cuando Dios habló desde la zarza ardiente, yo soy el que soy. Cuando Jesús dijo, yo soy, es lo que en realidad dijo. 60 soldados retrocedieron y cayeron al suelo. Fue asombroso. Cuando entiendes eso, lo aclara. Así que no estoy diciendo que esté mal agregar cosas. A veces necesitas poner yo soy él solo para hacerlo gramaticalmente correcto. Pero por lo menos son honestos para mostrar que fue una adición. Lo que en realidad dijo, si fuere levantado de la tierra, atraeré a todo a mí mismo. ¿Todo qué? Bueno, los traductores pusieron todos los hombres, pero si lo tomas desde el contexto, el versículo atrás dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y justo el siguiente versículo dice, y decía, esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Esto no se refiere a que si predicas a Jesús correctamente, todos los hombres serán atraídos a él, sino que está diciendo que todo el juicio sería atraído a él. Cuando sea levantado, que él sería como un pararrayos y la ira de Dios, toda la ira de Dios, no solo parte de ella, sino toda la ira de Dios, toda ella, sería puesta sobre Jesús. Y para aquellos que acepten a Jesús y lo hacen su Señor, no queda ninguna ira de Dios. Dios no está enojado contigo, Dios no está disgustado contigo porque es espíritu y te ve en el espíritu y en el espíritu eres una persona nueva. Las cosas viejas ya pasaron, todas son hechas nuevas y Dios no está enojado contigo. Dios ni siquiera está de mal humor. Tus pecados han sido expiados. La guerra ya terminó. Gracias por ver nuestro programa La Verdad del Evangelio con Andrew Wommack. Esperamos que hayas sido bendecido por la enseñanza de hoy. Andrew te ofrece hoy como regalo Buena Voluntad para con los Hombres, una introducción a La Guerra ya terminó. Esta oferta está limitada a un libro de bolsillo por familia y como descarga digital gratuita a los países fuera de los Estados Unidos. Tenemos el resumen de mi enseñanza sobre La Guerra ya terminó en este pequeño libro de bolsillo. Este es un breve resumen disponible en español y es gratis para ti. Creo que será de mucha bendición. Muchas personas piensan que Dios se relaciona con ellos según su comportamiento. Pero la verdad es que todo es por gracia por medio de la fe. Ponte en contacto con nosotros y recibe esta enseñanza gratuita sobre La Guerra ya terminó. Contáctanos hoy para recibir tu libro de bolsillo gratuito o tu descarga digital de Buena Voluntad para con los Hombres, una introducción a La Guerra ya terminó. La Guerra ya terminó también está disponible como libro, guía de estudio, USB y DVD. Puedes recibir esta enseñanza y muchos otros materiales en español visitando nuestro sitio web awmi.net/español o llamando al 719-635-1111. Si te encuentras fuera de los Estados Unidos, puedes pedir estos materiales vía WhatsApp en AWM México. Por más de 20 años, Charis Bible College ha estado entrenando y capacitando estudiantes para que conozcan quiénes son en Cristo y para iniciarlos en el llamado y el plan que Dios tiene para ellos. No solo contamos con nuestro campus principal en Woodland Park, Colorado, pero también tenemos institutos en varios lugares por todo el mundo. Si estás interesado en asistir a Charis Bible College en español, visita charisbiblecollege.org para que localices un campus cerca de ti. Andrew Wommack Ministries tiene varias oficinas y sedes de Charis Bible College en todo el mundo. Para encontrar una extensión cerca de ti, visita nuestro sitio web. No dejes de acompañarnos en nuestra siguiente misión para recibir más de la verdad del Evangelio con Andrew Wommack. Me complace que no solo tengamos mi programa traducido al español, sino que también puedas llamar y recibir oración. Tenemos ministros que orarán contigo en español. Puedes ver un número en tu pantalla al que puedes llamar
y podemos ayudarte de cualquier manera. Queremos orar contigo y ayudarte a recibir lo mejor de Dios. Así que anota ese número, llámanos y permítenos orar contigo hoy. Sabes, el Señor me dio una gran visión y hemos sido bendecidos hasta ahora. Pero todavía hay mucho de lo que Dios me está dirigiendo a hacer. Estoy creyendo por 10,000 asociados nuevos. Ya tenemos más de $120 millones según el valor de los edificios tan solo en los últimos 9 años. Pero en mi corazón todavía tengo el plan de construir edificios para nuestros estudiantes con el valor de $120 millones. Quizás $200 millones para un centro de actividades. Queremos construir un alojamiento para estudiantes, de la cual tenemos un diseño preliminar que te muestra la idea de cómo se vería. Pero necesitamos esta vivienda para estudiantes y necesitamos personas que sean asociadas. Estoy creyendo por 10,000 asociados nuevos. Te pido que ores al respecto y si el Señor dice que lo hagas, únete a nosotros y ayúdanos a cambiar las vidas de las personas por medio de Charis Bible College. ¿Sabías que la palabra acepto que fue traducida aquí solo se usa 2 veces en el Nuevo Testamento? La otra ocasión que fue usada es cuando el ángel se le apareció a la Virgen María. Dijo, salve, muy favorecida. Así que esa palabra griega fue traducida como muy favorecida cuando el ángel se lo dijo a María y después cuando Pablo lo escribió en Efesios capítulo 1. Dice, somos aceptos en el amado, somos muy favorecidos. Dios no solo nos está tolerando. Si tú has aceptado a Jesús, si has hecho a Jesús tu Señor, ahora has sido hecho la justicia de Dios. Tú eres muy favorecido, tú eres muy acepto en el amado. No porque has hecho todo bien, sino porque Jesús pagó un precio tan grande que, hombre, es humildad de nuestra parte decir, soy justo. No justo por mí mismo, no por medio de mi propia bondad, sino una justicia de fe me fue dada, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Yo soy la justicia de Dios, no porque hago todo bien, sino porque puse fe en Jesús. Y Jesús me dio su justicia. Dios le dio a Jesús mi pecado, y Jesús me dio su justicia. Es un intercambio. Él se convirtió en lo que yo era para que yo pudiera ser lo que Él es. Hombre, estas son buenas noticias. Así que otra vez estábamos hablando acerca de así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre. Dice, ciertamente Él asombrará a muchas naciones. Repito, tú tienes que recordar que esto fue escrito a los judíos 400 y algo de años atrás antes de la llegada de Jesús, y en ese momento solo trataba con la nación de Israel como su pueblo. Pero esta es una profecía de cuando Jesús fue desfigurado su apariencia más que la de cualquier hombre. Él asombrará a muchas naciones. Esto estaba mostrando a la gente en el Antiguo Testamento que la salvación estaría disponible para los gentiles, no solo para los judíos. Así que Él asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán la boca ante Él. Y te garantizo, desde la llegada de Jesús y su muerte y resurrección, ha habido reyes por todas las naciones de este planeta que han estado bajo el dominio y sumisión de Jesús. Acompáñanos en nuestra próxima transmisión en la que Andrew continuará enseñando sobre La guerra ya terminó.